mañana. Estamos ahora con el abogado Luis Fernando Guzmán, docente en Maestría de Derecho Procesal, para analizar el trabajo por horas. Abogado Guzmán, buen día. Qué gusto tenerlo aquí en Noticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias a usted por su tiempo también. Cuéntenos, el gobierno del presidente Daniel Noboa quiere el respaldo del país para modificar la Constitución y así legalizar el contrato laboral por horas mediante referéndum, pero con algunas variaciones, está claro. El tema fue consultado en el referéndum del 21 de abril del 2024. Recordemos que ganó el no. En ese entonces, la pregunta planteaba que se permita la contratación laboral por horas a nivel general y que para eso se reforme el Código del Trabajo. Ahora la pregunta se enfoca a un solo sector, el turístico, abogado. ¿Qué nos espera con esta propuesta? Lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Mire, yo he revisado, por ejemplo, la propuesta que fue en la consulta popular anterior y la actual. Y han empleado, por ejemplo, estadísticas del INEC y yo veo que no nos hemos dado cuenta de algo. Que, por ejemplo, la OIT ya nos ha hecho algunas observaciones al respecto de poca fiscalización, al respecto de los empleadores. Segundo, que no tenemos un registro de todos los empleadores a nivel nacional. Solo enviamos registros a través de la Dirección Regional de Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que está incompleto, no va a haber control. Ahora, ¿el contrato de trabajo va a asegurar empleabilidad? No. ¿El contrato de trabajo por horas va a asegurar empleabilidad? No. ¿Por qué? Porque el contrato por horas lo que va a lograr es formalizar lo informal. Porque primero, recordemos que ya estuvo integrado ese contrato de trabajo en Ecuador. También tuvimos en nuestra Constitución esa prohibición del contrato por horas. Es decir, el contrato por horas era prohibido porque precarizaba. Y precarizar significa eliminar la estabilidad laboral. El problema aquí es el tiempo de servicio del trabajador. El trabajador no va a tener una estabilidad en el sentido de que podrá ser despedido en cualquier momento sin que medie indemnización alguna. O sea, así fue planteada en su momento con la ley de transformación que promulgaron el año 2000 cuando estaba de presidente el doctor Gustavo Nova Bejarano, que ahí se implementó el contrato por horas por primera vez en el Ecuador. O sea, en Ecuador ya estuvo, tanto que ya estuvo, que fue prohibido en el 2008. Entonces, yo creería que el contrato por horas, al día de hoy, si se da paso, no solo será para el sector turístico, se va a eliminar la prohibición en la Constitución. Por lo tanto, vía ley, tranquilamente se podría acceder a otros tipos de contratos por hora en otros rubros. Y ahora, ¿qué significaría eso entonces, abogado Guzmán, para la clase obrera, para los trabajadores? ¿Esto pone en riesgo, de cierta forma, su sueldo o sus derechos laborales? Es lo que quiere saber realmente el pueblo ecuatoriano. Sí, ese problema, porque ¿qué te dice la pregunta? Te dice por primera vez, ¿no verdad? Con tu empleador. Pero en realidad, primero que la mayoría de los trabajadores y obreros que usted me dice, porque todo el mundo, a veces yo escucho que cuando le dan la razón al contrato por horas es porque queremos contratar a los que no están contratados. Pero es que lo que vamos a lograr es formalizar lo informal. O sea, las personas que están trabajando, vamos a llamar de alguna forma, por hora, que esto lo contratas para hacer una construcción de una pared. Ese tipo de personas lo vas a contratar por hora, pero es lo mismo. Lo que vas a hacer es aumentar la estadística, la metodología del INEC, la estadística del Ministerio del Trabajo, y vas a tener más personas contratadas, pero sin fondo de reserva, con pago de utilidades proporcional mínima, porque vas a hacer por hora. Además de que vas a tener seguridad social, que solo va a ser cubierta si logras el mes. Es decir, si en el mes de las horas contabilizadas logras un mes, ahí tienes una aportación. Entonces, y otra cosa más, cuando estaba en el contrato por horas, en la época del 2000 al 2008, no podías simplificar los regímenes. Es decir, si yo tenía voluntario o tenía otro trabajo y también accedo al de por hora, no puedo juntar esos aportes y esos valores. Los tienen por separado. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se pierden? Fondos de reserva automáticamente. En la jornada por hora se coloca 13º, 14º, vacaciones y tu hora de trabajo. Y además de eso, pierdes totalmente la estabilidad. Y el contrato por horas que existía, es que tenemos que hablar de lo que existió. Y el contrato por horas que existía era continuo o discontinuo. ¿Qué quiere decir continuo o discontinuo? Te contrato por todos los días, puede ser, eres una secretaria, eres un abogado, un contador, o te contrato por un evento, ¿no? Mm. Yo sé, me va a decir, pero estamos hablando del sector turístico.
Bueno, ¿quién va a definir al respecto del sector turístico? Porque el sector turístico tiene muchas conexiones con otro tipo de servicios, como es el transporte, como es la alimentación, como es la contabilidad, como es los profesionales de talento humano que trabajan en hoteles, en resorts, Ujú. en lo que tiene que ver con restaurantes. También hay muchas personas que están en el rubro turismo y no por eso ejercen solo Ahí, el trabajo de mesero. ahí se multiplica, obviamente, la cantidad, ¿no?, de trabajadores, abogado. Ahora, el gobierno anticipa que la propuesta generaría cambios inmediatos, tanto en la Constitución y las normas legales que regulan lo relativo a las modalidades de contratación laboral, así como aquellas que regulan el ámbito turístico del país, en primera instancia, ¿no? Y acá hay algo importante, abogado Guzmán, ¿no? Habla del anexo de la pregunta 5 del referéndum, que se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización. Contrato por hora se permitirá solo en el sector turístico cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador. Pero la palabra aquí clave, precarización y por otro lado tercerización, abogado. Ya. Yo, mire, con esa pregunta, cuando reformemos porque se va a reformar la Constitución vía enmienda, referéndum, ¿verdad? Ya fue aprobado, o sea, no le veo el problema ahora porque ya hubo hasta consulta y todo. La resolución de la Corte Constitucional la tengo aquí notada, es la 124 RC barra oblicuo 24 y otra mismo número que al final tenía la letra A, que decía, es posible, se puede, no pasa, no hay una cuestión que esté violatoria esa pregunta. Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando quiten la prohibición, porque en nuestra Constitución, el artículo 327 establece que es prohibido el contrato por horas, además de la intermediación y la tercerización, a excepción de las que contamos, ¿no? Que es mensajería, guardianía y transporte y alimentación. Pero si le quitamos al contrato por horas la prohibición constitucional vía enmienda, aunque coloquemos solo por turismo, mañana vía ley, vía reforma del Código del Trabajo, vía una emisión o promulgación de ley orgánica o ordinaria, se podrá contratar por horas en cualquier otro rubro, porque ya no va a estar prohibida de forma constitucional. ¿Por qué creemos que el día de hoy necesitamos una consulta, una enmienda, si no es porque está prohibido? Es por eso. Entonces le quitamos la prohibición y automáticamente, si nos va bien, digo, me refiero siendo yo personero, ¿no?, de gobierno, me va bien con esta pregunta, me la aceptan, yo podría mañana legislar sin ningún problema al respecto de otros rubros del contrato por hora. Yo creo que es complicado. ¿A qué me refiero? El contrato por horas en Ecuador fue un caso que debemos empatizar con quienes sufrieron ese contrato por hora, tanto así que existe del 2008 una prohibición constitucional, o sea, el constituyente. Por lo tanto, ya igual dijimos que no, no, en la consulta anterior, Ujú. pero insistir en eso, yo creo que es desconocer los problemas que hubo en el Ecuador cuando estuvo la intermediación, la tercerización y el contrato por hora, que lo que elimina es primero la relación bilateral, las responsabilidades patronales del empleador, y peor, no estamos discutiendo los términos del contrato por hora. Ujú. Porque, por ejemplo, en países como Holanda, Inglaterra, tienen el contrato por hora o contrato 0 horas, pero pactan previamente en la cantidad de horas a la semana y al mes, cosa que uno puede planificarse como trabajador y lograr una remuneración para una vida digna. Que yo he escuchado algunos abogados que les parece poca cosa la vida digna, pero es que justamente el trabajo es para aquello, es para poder solventar la alimentación en su hogar y lo que es justamente lo que necesita costos para ir a trabajar. Entonces, si yo trabajo 2 horas a la semana, voy a perder porque más me va a costar movilizarme, trasladarme y tener alimentación que lo que me pagan. Ahora, abogado, también aquí la pregunta que se plantea el país es que si se debe reformar el Código del Trabajo que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores que se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo, ¿no? Y le pregunto esto porque también en varias entrevistas, en varios análisis, por ejemplo, un consultor agropecuario mencionaba que la pregunta del referéndum, tal como está planteada, no va a generar mayor repercusión y mencionaba que puede ser muy útil para gente, sobre todo que ha perdido su empleo y que puede contribuir indistintamente por horas en diferentes lugares de trabajo por la experiencia que tienen, por ejemplo, personas ya mayores de 45 años. Eh,
pero que mientras no esté escrito esto en piedra, todo es mejorable. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mi lectura, estimado Javier, es que debemos analizar, no digo ustedes, sino quienes nos hacen estas preguntas, de la realidad, porque a veces analizamos desde el deber ser, desde desde lo que anhelamos, desde lo que pretendemos, de lo que queremos. El análisis debe hacerse desde lo positivo, es decir, de lo que efectivamente ha sucedido en el Ecuador. Las estadísticas de la OIT y la INEC no dicen eso. Primero, ¿qué dicen? Más del 50% de las personas en Ecuador que ocupadas se encuentran en la informalidad. Más del 50%. Es decir, que no, primero que ya hay una ley que establece que deberías tener personas de más de 40 años, según el Código de Trabajo, para incentivar. Pero ¿qué incentivo te dan? Un cartón que dice, Ministerio del Trabajo, eres un buen empleador. Yo creo que los incentivos deben ser económicos, así como le cuesta al empleador un trabajador de 40, 45 años, ese incentivo debe ser también al respecto de impuestos o ventajas en la seguridad social para pagos o la mora. Ahora, también tenemos que las inspecciones en el Ecuador, solo tenemos 2.847 inspecciones se han hecho. El año 2024. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo no controlo al empleador y tampoco lo sanciono y no tengo registro, porque el OIT hace un reclamo, Ecuador solo me envía el registro de Guayaquil, no tiene nacional. Entonces usted me pregunta si podemos perfectible, sí, discutamos eso. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, un contrato por horas que se pacte mínimo un tiempo, un contrato por horas que mañana que mañana te vuelvas un trabajador indefinido. Pues el contrato por horas, como está planteado, te vas a caer en la total indefensión, inestabilidad para toda la vida. Pero si contratamos, por ejemplo, vamos a decir que vamos a hacer un incentivo para microempresas o emprendimientos que le denominan bastante común para que Pymes. contraten personas por hora y que esas personas por hora o esas empresas tengan beneficios tributarios y que además de eso también tengan beneficios respecto a la desvinculación y que después de unos años logren la posición de indefinido. O sea, podemos discutir eso, pero no se está discutiendo eso. Abogado, quiero pues invitarlo a una nueva entrevista para analizar esto porque es coyuntural y por supuesto también de interés nacional. Gracias por su tiempo y da la invitación a una próxima ocasión en UNO Noticias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias al abogado Luis Fernando Guzmán, docente en la Maestría de Derecho Procesal, analizando el trabajo por horas. Nos vamos a una breve pausa, regresamos enseguida con más aquí en UNO Noticias.